Buenas tardes. Esta clase la voy a hacer con mucho amor y cariño. Vamos a continuar con el tema de cómo ser pareja 4. Para nosotros poder entender cómo ser pareja, nosotros tenemos que entender cómo están nuestras polaridades. Y vamos a comenzar con una pregunta porque ya llevamos ciertos temas recorridos. Y vamos a empezar, ¿qué se hace cuando una persona se enamora de otra, pero la otra persona no le corresponde? Porque acuérdese que para uno poder estar en pareja, uno tiene que ser correspondiente. O sea, tiene que estar la ley de la correspondencia para que pueda haber una relación. Entonces, vamos a comenzar con la pregunta. ¿Qué ocurre cuando una persona se enamora y la otra persona no está enamorada? So I want to say good afternoon. I hope everybody's well. I'm sorry that I couldn't be last week giving the class, but I've been very sick. As a matter of fact, my daughter has pneumonia. My throat was very scratchy. I couldn't speak, but now I'm feeling better. And I'm glad that I'm here so we can actually continue the subjects that we were having about how to be partner, a romantic partner. So, as you know, that in order for us to be able to be in a relationship, we need to be correspondent to the experience. Like the person needs to be correspondent with our experience. But there is a question that is being asked. What happens when a person is in love with another person, um, but the other person is not in love, is not in love with the person that is in love? Entonces, para poder contestar esta pregunta, nosotros deberíamos de comenzar por entender que todo lo que nosotros creamos tiene que ver con nuestra frecuencia y nuestra resonancia. Entonces, quiere decir que cuando yo estoy enamorado solo, hay un aprendizaje que se tiene que hacer. Y esto podría ser igual para todos los amores platónicos. Cuando una persona ama pero no es correspondida porque no se siente, entonces hay muchas razones por las cuales esto puede ocurrir, pero las razones principales tienen que ver con el merecimiento. Si la persona en el fondo piensa que no es merecedora de este amor, o si es una persona evasiva, o si tiene miedo a asumir un compromiso, a mostrarse tal y cual como es al frente de la otra persona, esto puede hacer que el ego proyecte este aprendizaje. Y hoy vamos a hablar mucho de todas estas cosas porque esto es muy importante. Am, Nosotros pensamos que el inconsciente trabaja de una manera, pero el inconsciente nos sorprende. Y se los puedo decir por mi vida propia. Nosotros tenemos un camino recorrido a través de vidas pasadas y aunque nosotros pensamos algo lógicamente, el inconsciente crea lo que siente que necesita crear para nosotros poder aprender. Entonces, cuando una persona no está lista para estar en otra relación, va a crear una experiencia así para poder encontrarse a sí misma. So when it comes to a platonic love, we need to understand that everything that is created by the unconscious is actually created for us to learn. So when it comes to a person that is in love, but the other person is not correspondence to that love, most of the time is the person doesn't believe that is worthy of being loved. Other times it's because the person is evasive or they do not want to engage in a commitment because when it comes to a relationship, we need to get naked. They see our most private moments, when we are in a romantic relationship, we see ourselves exactly how the way we are. And if the person is not ready to take away those masks, unfortunately, it's not going to be possible. It's not going to be possible for that person. So when a person is not ready, doesn't have the commitment, um,
is going to create a situation like that. So there could be a learning, and this learning is related with how much they need to commit to themselves, with how much they need to be able to take those masks off. Entonces, hay seres que tienen miedo a asumir un compromiso porque si asumen un compromiso, como les dije, se tienen que desnudar y al estar vulnerables, al enamorarse, no pueden manejar la relación, donde al final, obviamente, esto es una forma inconsciente, ya que en algún momento que se han visto enamorados, la regla de oro tiene que ver con que una persona, eh, cuando está en una relación, pues entonces va a tener que mostrar situaciones y va a tener que mostrar cosas profundas. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros entendamos que esto puede ocurrir, como también puede ser al contrario. ¿Qué pasa cuando hay una persona que usualmente se enamoran, pero la persona no siente los sentimientos por la otra persona? Esto también tiene que ver con un aprendizaje del ego. ¿Por qué? Porque cuando una persona, nosotros tenemos cierta frecuencia y esa frecuencia tiene la intención de lo que nosotros estamos buscando. Y si la persona está buscando reconocimiento, si la persona está buscando ser deseada, ser vista, entonces también va a traer a su vida personas que van a estar ahí por esa razón. So when it comes to the opposite, let's say that the person, um, what about with those people that they constantly have people that they fall in love with, but they're not in love with the people that they're in love? And this is actually related with frequency and vibration. Whenever a person is constantly attracting people, this has to do unconsciously with a creation of the ego that is related to looking for to be recognized, looking to be desired, looking to be seen. So those are the little things that we have to pay a lot of attention because um, in order for us to be able to integrate our polarities, we need to make sure that we're clear in the purpose of the learning or what we want to manifest. Okay, entonces ya nosotros sabemos que lo que realmente se expresa en la materia tiene un propósito. Así como cuando la persona se enamora sola, hay un aprendizaje, como la persona que también lo atrae, que es lo que acabamos de hablar. Ya ustedes saben que cuando la persona no le interesa a la otra persona es porque quiere atraer y generar personas que los vean de alguna manera. Entonces nos tenemos que preguntar desde dónde yo estoy generando una vibración energética que para que las personas se enamoren de mí, se ilusionen, incluso a un nivel donde yo no estoy claro. Por esa razón es que es tan importante que nosotros nos cuestionemos qué es lo que nosotros estamos manifestando. Cuando las personas son coquetas, seductoras, inconscientemente dicen, bueno, no es mi culpa que yo soy una persona irresistible, todos se enamoran de mí. Esto también es una proyección de la energía que tiene que ver con un aprendizaje. Y el aprendizaje obviamente tiene que ver en una correspondencia entre dos seres. Uno es la víctima y el otro es la víctima del enamorado. Entonces, nosotros tenemos que entender que la energía que se proyecta es lo que está creando. So, in order for us to understand this better, we need to understand that um, it's not only the person that falls in love without the other person loving them, it's the person that actually is attracting the other person. And this has to do with a learning that we need to have a person that is the victim of the person that is actually not loving the other person. So it's
And this learning is related with how is it that we are inside, how okay and how complete we are inside of us. Bueno, entonces, si no, entonces vamos a hablar un poco también sobre la integración del amor y la sexualidad. Esto es muy importante en la pareja. Entonces, nosotros recordemos ya que lo que hemos visto cuando nos vimos en la chakra sexual, ya nosotros hemos hecho un trabajo profundo y tenemos la capacidad de entender cómo puede ser cómo puede estar la sexualidad más elevada. Porque acuérdese que en la chakra corazón nosotros no solo integramos los planos superiores, sino los planos inferiores. Entonces, cuando se trata de la sexualidad, nosotros vamos a ver que la sexualidad tiene diferentes niveles. Está el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, que cuando nosotros vivimos la sexualidad dentro de esos primeros tres niveles, esto nos quiere decir que está siendo manejada por el ego. So now that we talk about this, we're going to start speaking about how integrating the sexuality in the romantic partnership because it's very important. And we need to understand that previously we saw the heart, we saw um, sexual chakra, we saw the feminine chakra. And when we saw that, we did some learning, but now we're going to be able to integrate it in the heart because as you guys know, the heart is where the superior chakras and the inferior chakras meet. Entonces, so when it comes to sexuality, there is different levels. We have the first, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh level. But the first three levels are when we actually have our sexuality within the three first levels. This means that the sexuality is very, the vibration of that sexuality is very low, and the sexuality is being managed by ego. Entonces, los tres primeros niveles, la sexualidad es inconsciente y cuando estamos hablando de inconsciente, es inconsciente de que hay un ser, que hay un ser. So, when it comes to sexuality and it's unconscious, what we need to actually understand is that in order for us to be conscious, we need to understand that we have a higher self. Y cuando esto no ocurre, como les dije, es porque la sexualidad está siendo manejada por el ego. El deseo del ego, desde luego, dice que me va a gustar o que me va a atraer sexualmente y no conecta con un propósito. Obviamente está siendo llevada por los caprichos del ego, por las necesidades del ego, porque se pega a la formación hasta entonces que es una sexualidad más baja vibratoriamente. So when it comes to this sexuality, is actually being guided by ego, what ego likes, what ego wants. It doesn't connect with a purpose, and obviously, is not going to form is going to form a sexuality which is at the lowest level. Entonces, cuando nosotros ya llegamos y conectamos la sexualidad al corazón, inicialmente es una sexualidad que empieza a tomar conciencia de todo lo que es. La sexualidad consciente nos enseña de que la sexualidad es una energía sagrada. So when we actually connect to the heart, we started to realize that sexuality is sacred because it connects us to our higher self. Entonces nos vemos obligatoriamente a integrar el amor. O sea que ya no es solamente sexo, sino que el amor se integra a través del sexo. Entonces la sexualidad que integra el amor es una sexualidad consciente y para volverse consciente nosotros la tenemos que llevar como que fuera una sexualidad respetuosa. So obviously, as we start integrating the sexuality, we're integrating love through sexuality. And obviously, when we integrate the love, I am making my sexuality consciousness because I'm respecting my higher self. Entonces, la sexualidad une
cuando la sexualidad nos une y nosotros cuando nosotros no logramos integrar la sexualidad y entonces tenemos sexo con cualquiera, entonces simplemente estamos arrastrados como animales caprichosos y superficiales que se conectan a través del instinto. So whenever we don't have conscious sexuality, we're just going to act instinctively like animals that they need to actually get paired through sexual instincts. And it doesn't have any purpose. And it's going to leave us more empty. And it doesn't bring any satisfaction and it doesn't connect us to any state of consciousness. Entonces, es obviamente que es una sexualidad que no está integrada en el amor. Para esto nosotros tenemos que ver que en primera instancia el amor propio va a reflejarse a través de la sexualidad consciente y se va a expresar plenamente en la pareja. Cuando nosotros podemos tener una sexualidad o un sexo con alguien que amamos profundamente, no vamos a tener, no es como tener sexo con un desconocido, donde no sabemos ni cómo se llama, ni tenemos idea de qué trauma, ni de qué sombra, ni de qué es lo que estamos integrando al conectarnos sexualmente. So when we're speaking about conscious sexual encounter, we need to understand that if it's not conscious, it's not going to be the same to have sex with somebody that we love, to somebody that we just met, and we don't even know what their name is, what kind of shadow they have, what kind of trauma they have, and that's what actually we're integrated in an energetic field. El amor del cuerpo a la materia es una sexualidad que tiene un nivel muy diferente y es mucho más elevada. Y lo importante no es por machismo, ni mucho menos, es para nosotros poder analizar y ver dónde está nuestra sexualidad. Vamos a hablar del hombre. Y los hombres son mucho más fáciles de conectar un sexo con cualquiera sin saber cómo se llama, solo por la apariencia y la forma. Y esto tiene una razón histórica. So in order for us to start understanding um, on behalf of sexuality, we need to understand that for men it's actually easier to connect sexually than it is for physically, that it is for women. And this actually has a historic base. Como nosotros sabemos, los hombres en el pasado se movilizaban en guerras y en luchas, se iban a la cacería y se llevaban a recoger incluso alimentos por negocios. La mujer se quedaba y los hombres tenían sexo simplemente desde el instinto con una mujer cualquiera. Eran muy fáciles para estar con prostitutas y hasta el día de hoy todavía ocurre. Históricamente la mujer, lo que pasó es que la mujer desconectó su sexualidad con el placer. So historically we know that men had to actually go into hunting, into wars, into look for food and providing for their family. And because of that, they had to have sexual encounters, and that's how prostitution was actually established. So when it comes to women, women are different because women disconnected sexuality with pleasure. Es mucho más fácil para una mujer integrar el orgasmo que para un hombre. Normalmente es difícil para el hombre aprender a manejar su sexualidad, es más fácil para un hombre aprender a manejar su sexualidad. Normalmente es difícil para que una mujer pueda conectar con su orgasmo. Es más difícil porque la mujer asumió la sexualidad como un deber conyugal. So usually for men, it's actually easier for them to actually connect like to be able to ejaculate, to be able to have orgasm. On behalf of women, women have disconnected that because women assume that it was actually their duty to have sex with their husband in exchange for shelter and provision. Entonces la mujer conectó la sexualidad por supervivencia y el sexo lo tenía que hacer para poder comer. Normalmente esto se convirtió en un arquetipo cultural y se separó el placer y el hombre separó el amor. Entonces la mujer separó el placer y el hombre separó el amor.
So one thing that we need to understand is that as an archetype, women separated pleasure from sex and men separated love from sex. Entonces es importante que lo reconozcamos cada uno simple y llanamente, no para juzgar, sino para decir que dentro de la sexualidad es muy importante que se integren los aspectos del amor y el placer. So something that is very important is for us to understand that it is important to integrate the aspects of love and pleasure within the sexuality. Es importante reconocer la capacidad para disfrutar del cuerpo, para disfrutar a través de el compartir, para expresar el amor en el compartir. Entonces, es que cada uno reconozca cuáles son los aspectos que están separados, cuáles son los aspectos que tenemos que integrar para hacer un trabajo consciente a través de los decretos e integrar el amor a la sexualidad amorosa, consciente para poder integrar el placer. So it's very important for us to integrate those two aspects, love and pleasure, to be able to recognize the capability of us to enjoy our bodies, to enjoy our bodies with another person, and to be able to express love by sharing our sexual energy. And by us recognizing these aspects, we need to actually come and bring all of those aspects that is separated that we haven't been able to integrate through a conscious work, through the process of making rituals, to doing decrees, in order for us to integrate the love through sexuality and to integrate the pleasure consciously. Entonces, integrando el amor y la sexualidad, nosotros podemos ver un amor completo en unidad. Esto implica disponernos a compartir a través del cuerpo la sexualidad para manifestar el amor a través de él. Esto es algo que es muy importante que nosotros entendamos porque hay parejas que con el tiempo pierden el deseo y es muy importante que nosotros reconozcamos por qué es tan importante la sexualidad. So it's very important for us to understand that we need to integrate love and sexuality and to have it as a unity because this is going to help us share this um, so we can actually manifest love through the sexual act. It's very important for us to understand that couples with time they start losing desire. And it's important for us to recognize how important is sexuality within a romantic partnership. Con una claridad, la sexualidad no es solo eh, con quién, no es solo lo exterior, la sexualidad es un compartir. La energía sexual es la misma energía creativa buscando expresarse a través de la materia. Es importante que nosotros entendamos que la sexualidad es el espejo del reflejo de mi estado en unidad y lo que nosotros estamos buscando es llevar ese propósito sagrado a la materia. So this is very important for us to understand that the sexual energy is the same sexual creative energy that is looking to express themselves through the matter. So it's very important for us to understand that when we share sexuality, it's going to show us a reflection of what I have inside of me, of the unity that I have inside of me. And it's going to take my body to connect this purpose, this sacred purpose to the matter. Entonces, nosotros nos tenemos que acordar que no nos iluminamos a través de la ideología, sino de la biología. Entonces, cuando el cuerpo experimenta el amor, va a experimentar la luz de la unidad a través de la sexualidad y esto se puede manifestar. Entonces, por eso es que una pareja es completa cuando también tiene sexualidad. Y no se trata solo de ser buenos amigos, sino de ser más que amigos, compañeros, tener una sexualidad completa que se exprese a través de el amor, en la expresión de la sexualidad. So it is very important for us to understand that we don't get illuminated through consciousness, but we get illuminated through biology. So what actually the light is trying to do is experiment the love so it can bring unity through sexuality by manifesting a complete relationship.
So sexuality is not just to be able to be with another person or be good friends, is to be able to be partners and complete through the sexual act and making love by expressing that love through the sexual energy. La energía sexual entonces, como habíamos estado hablando, conecta las polaridades y la energía que atrae es magnética y reúne lo femenino, lo masculino eh, en la pareja. Entonces, obviamente no estamos hablando solo de un sexo corporal. La energía creativa integra, por eso finalmente el compartir de la sexualidad también es muy importante entender que cumple un propósito de integración de los procesos de la pareja a nivel de la sexualidad. Entonces, si esta pareja se une a través de los propios vacíos, y la energía no lleva a que lleve un propósito realmente en el encuentro, esto también se va a ir reflejando eh, en, en, en la pareja. Pero si por lo contrario uno se va completando a través del acto sexual, esto va a llevar a reflejos de estados de plenitud. So we need to understand that the sexual act is going to unite the feminine and the masculine. And obviously, it's not just to have physical sex, to have genitality involved. It's more than that. It's the creative energy that integrates the sexual sharing because this has an important purpose of integrating the processes that the partners, the couple is going to have within the level of sexuality and is going to reveal the search from their own emptiness and is going to take the energy to start to complete all those empty spaces and is going to be reflected and how the couple is going to start feeling plentiful as they continue to integrate that energy. Entonces es muy importante entender que cuando nosotros estamos teniendo relaciones con una persona, nosotros vamos a poder integrar todo lo que está dentro de nosotros a través de la integración de las polaridades se va a ir sanando desde que nosotros tengamos la conciencia, desde que nosotros entendamos lo sagrado del acto sexual. So it's very important for us to understand that as we have these sexual encounters and the polarities are integrating, we're going to start repairing all those empty spaces inside of us, all those inner child wounds. And we're going to be able to start going into stages of feeling more plentiful, more happy, more harmonious. That's the reason why it's important to have conscious sexual encounters. Las relaciones de pareja no se pueden sostener en el tiempo si el deseo sexual se termina. Por eso es que el deseo sexual suele pasar con las parejas que es a través del tiempo que no tienen un deseo, no hay una claridad, no hay un propósito, no hay realmente una unión que los finca, los integra, los une vibratoriamente y esto se va desapareciendo. Entonces, cada uno no se puede reconocer y nuevamente lo único que se está revelando es la sexualidad a nivel individual. So it's very important for us to understand that sexuality within the relationships can only be sustained in time if we can actually sustain the desire. And with time, this is going to die if there is not a clarity of the desire and the purpose of why there's really a union. Because this purpose is what's going to integrate the vibration. And if there is not a clear purpose, it's going to disappear within time. And the couple is not going to be able to recognize um, the desire within the sexuality, and the only thing that is going to be revealed is the level of sexuality of each individual. Entonces, por eso es que es tan importante que cuando hay un par de individuos que tienen sexualidad,
que cada uno con sus traumas, sus miedos, sus bloqueos, sus dificultades, sepan que lo van a proyectar a la pareja. Por eso es que estamos en una bolsa, estamos en la bolsa para el corazón. Es muy importante que nosotros dentro del trabajo de pareja nos devolvamos a la chakra sexual y reconozcamos que es lo que no hemos terminado de sanar en la relación con esta chakra, con la madre interna, con el cuerpo, con el deseo, con el placer, con el disfrute, con la creatividad, porque todo esto se va reflejado en la chakra sexual. So it's very important for us to understand that when a couple is having sex, um, they're all going to bring their own traumas, their own fears, their own blockages, their own difficulties, and it's going to be projected. And this is the reason why it is important for the heart to know within the work that they're doing that everybody goes back to see how is your sexual chakra, to find out what is it that we haven't healed, um, what we haven't connect with the internal mother, what is the relationship that we have with the body. Do we like our body? Are we comfortable with our body? Are we able to get naked? The desire that we have, how much pressure do we have? How much are we able to enjoy it? How much creativity we have? Because this is going to be impacted in the reflection that we're going to give to the other person. And if the desire is of the partnership, romantic partnership, is going to be turned off and the sexual energy is not going to flow, this is going to generate, um, is going to make the person feel incomplete. So that's the reason why we constantly have to go back and see what happens if we still have room to grow, if we still have to connect with the desire of life, if we're able to enjoy life, are we able to nurture ourselves, are we able to all these things that we study during our sexual chakra, because remembering that this is going to affect um, directly um, the desire that we're going to bring within the sexual chakra. Si el deseo de una pareja se apaga y la energía sexual no fluye en una relación a un nivel incompleto, no hay una plenitud. Lo que va a generar es que las personas simplemente con el tiempo van a buscar a alguien más. Y es muy importante que haya ese deseo mutuo. Y el deseo mutuo no es solo de tener penetración y genitalidad. eh, Esas atracciones, se dice que es un deseo que tiene que ver con el deseo de compartir, de estar juntos y que ahora se sabe internamente que realmente con esa persona hay un camino en común, hay una búsqueda igual y que la sexualidad es el deseo de crear juntos. And this is the most beautiful part of this class, and I hope you guys remember this part. Cuando when the sexual desire turns off and the sexual energy doesn't flow in a relationship, this is going to generate that with time, the other partner is going to find somebody else. It's very important for the both of them to have the same sexual desire. And it's not just to have intercourse. Um, it is a desire that has to do, I want to share time with you, I want to be with you, I want to know you internally, I want to share the same path with you, we have the same search, because this is what's going to have the desire being connected. So this desire is related with the desire of creating together purposes and projects in order for the sexual energy to continue to create a path. Entonces, continuamente esta energía se va a renovar, va a renovar el proceso en la pareja y va a generar un gozo que es el compartir cada día en la asistencia, es conectar una expresión fluida, plena, placentera a través del cuerpo. Como yo les decía, no solamente es el sexo, es el compartir un abrazo, es compartir una caricia. O sea, no es solamente uno tener intimidad física, es
un desayuno, es una caricia, es usted acurrucarse por la mañana, es la alegría de tener una conexión, un gozo, un placer y compartir con el otro el deseo de crear juntos, no solamente de tener hijos, sino de tener proyectos, propósitos, que una relación se termina en el momento que el propósito no es común y la energía creativa no se puede enfocar en la intención mutua porque cada uno está buscando cosas diferentes. So it's very important for us to know that it's sex, and this is from the perspective of the Kundalini energy. Sex is not just you having to have intercourse. Sex is just you spending time, having breakfast, give a hug, give a kiss, cuddling. It's just it's just you being able to have joy, to be able to be happy, to be able to share, to be able to have the desire to create, not only to have children, but to create projects, purpose. And when the desire finish, the relationship is not going to have, when this desire finish, there is not actually a purpose anymore. The creative energy cannot continue to have a direct intention. And it's because the couple is looking for different things. Cuando la energía sexual se eleva al nivel del corazón, que ya hay un estado de unidad en conciencia, la energía sexual se incorpora y va trascendiendo el cuerpo a la dimensión del amor y se expresa a través de la comunicación física, energética, permitiendo que la relación de pareja se nutra de la energía de cada ser y nuestros sueños como pareja y permita crear juntos. Por eso es muy importante simplemente que nosotros nos preguntemos ahora, si yo tengo una pareja o la tuve en el pasado, cuál fue la conexión energética y qué fue lo que yo hice sexualmente, si fue una conexión física consciente o si fue una conexión inconsciente. So when it comes to the sexual energy, um, we need to, when it gets elevated to the heart, it's going to bring a state of union, allowing for the couple to be one, transcending the body into the dimension of love through the expression of physical communication and allowing the energetic relationship to nurture from the energy. So it's not just to be lovers, it's to be able to share dreams, to be able to create together. And it's very important for us to ask ourselves in the past, how was my sexual encounters? Are they actually consciousness or if it was just actually pure physical genitality? Entonces, para que haya una integración en la energía, tiene que haber una resonancia, tiene que haber un propósito en común, tiene que haber un deseo, tiene que haber una vibra que se comparte y se sincronice para que cuando se pierda el deseo sexual, o lo que tiene que ver con la genitalidad, tiene que haber una brecha que se abrió en la energía, en el propósito, en la pareja, en los planes más sutiles. Y por eso es que cuando una pareja termina, se sabe, porque deja de tener sexualidad corporal cuando se desconectó. Y los que se han desconectado sienten como la persona se busca una tercera persona porque hay una desconexión que ocurre desde los planos de la luz. So when it comes to the integration of the energy has to have a resonance, a purpose. There has to be a common desire in order for the vibration to share synchronizations. So when a couple loses the sexual desire, they're not going to have any more intercourse and there's going to be an opening, energetic opening that is going to allow for the disconnection, and this is going to come from higher planes of the energy. And that's the reason why the couple start having sex, because they don't share that there is an energetic disconnection. And that's the reason why usually the other person finds another person, because the disconnection occurs from the higher planes of energetic fields. Entonces, ya no hay una vibra porque ya no estamos resonando iguales, no hay el mismo deseo, no hay el mismo sentimiento. Lo que implica entonces
que la sexualidad en pareja, incluso muy posiblemente nosotros nos hemos tenido muchas disparidades en el deseo sexual, pero había algo que se conectaba en el propósito, aun fuera temporal. Entonces estamos hablando de que cuando hay una relación tuvo que haber un propósito, aunque sea intemporal, aunque sea una instancia de conexión. Después de que uno puede permanecer, cuando uno no puede permanecer y nutrir y mantener el propósito, entonces se vuelve superficial, temporal y se cumple el propósito al instante. So, we need to understand that we need to have the same vibration in order for us to be able to resonate the same by desiring the same, having the same purpose. So, having the same purpose implicates that when it implicates and so that the sexuality even if there is a lot of there's not a lot of things that they have the same, what is going to connect the couple within the sexual desire is by having the same purpose, even if it's an external temporal purpose, um, which was actually what it connects us in the first instance, and it allowed them to be permanent by nurturing and maintaining that purpose. But once that purpose is fulfilled, the relationship becomes superficial, temporary, and after that, the connection cannot continue to go. So when the energy cannot nurture from the same purpose, the sexual desire is not going to be available anymore. Entonces, cuando ya no hay conexión, ya no hay propósito, ya no se puede permanecer, entonces cuando la energía se nutre el uno con el otro, los sueños, los propósitos en común entre pareja, es común que una pareja se vincule más y más. Y esto hace que la relación pueda permanecer en el tiempo. Esa energía creativa, esos propósitos en común, es lo que hace que la sexualidad integre la pareja en aspectos más importantes que se comparten. Y esto es lo que hace la diferencia entre una relación de buenos amigos o socios o una pareja donde los principales problemas que se enfrentan eh, se van a poder solucionar a través de tener la misma conexión energética. So when it comes to the connection, it's not going to be able to continue when we're not able to nurture the energy by having the same purpose, by having the same dreams, by having something in common. Energetically, it's going to be easier if in a relationship, in order for a relationship to continue, by integrating the purposes, by having the same common goals. Then sexuality is going to have more important aspects where the couple is going to share indifference with a relationship where they are good friends or they're just having or sex buddies. A couple that is integrated within the same goals and the same purpose is going to be able to overcome different problems, different conflicts, because they're going to constantly be nurtured by the kundalini energy that is going to constantly be providing for that energy in order for the relationship to sustain and maintain. Entonces, la mayoría de la gente no se reconoce como creadores, no se reconoce como con su propia energía creativa y mucho menos la proyecta en el encuentro con el otro. Entonces, no se pueden hacer responsables en el encuentro con el otro y su propia energía sexual, sino que
esa energía va creando cada realidad de nuestra vida y la mayoría de las personas son creadores inconscientes. Para ser creadores conscientes estamos quedando en la pareja. Si es una persona, quiere decir yo voy con toda mi energía, con todos mis aciertos, con toda mi claridad, con todas mis cualidades, con todos mis miedos, con todos mis deseos y los junto contigo. Y si tú tampoco estás claro, somos dos personas que no están claras, donde no sabemos qué es lo que estamos proyectando con nuestra energía. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. When you have an encounter with another person, we need to understand that everything that we share in the relationship is what we're going to project to the other person. And that's the reason why we have to become responsible with the encounter of the other, for more difficult that it will be. We need to understand that whatever I am projecting into you is what I'm bringing into the relationship. But if you're not clear what you're bringing and I'm not clear what I'm bringing, we're just going to have an unconscious relationship that is not going to be able to be sustained within time. And it's because people do not recognize their own selves as their own creative beings, and is not going to recognize this in the encounter with the other. And that's the reason why we need to be responsible with our sexual energy, understanding that it's not just to have sex, it's because the sexual energy can actually create or it can actually harm. So that's the reason why it's very important for us to be clear what is it that we actually bring in within the sexual encounter. Entonces, esa energía es la que va creando cada realidad de nuestra vida. Y si la mayoría de las personas no son creadores conscientes, ¿cómo ser conscientes de lo que estamos creando en pareja? Eso quiere decir, yo voy con toda mi energía, con todos mis aciertos, con toda mi claridad, y lo proyecto. Obviamente va a ser muy fácil va a ser muy, obviamente vamos a crear muy fácilmente problemas de pareja si no estamos claros, si tenemos conflictos. Y esto hace parte también de las relaciones kármicas y que muchas veces se expresa a través de la sexualidad, sino que esa energía creativa en quien vemos, yo creo que todos han pasado por una mayor medida con estas parejas y al final los propósitos, los deseos, los sueños no se comparten, no se vibran y es como si en vez de integrar la energía, eh, empieza a salirse y a contrariarse y a crear luchas de poderes y dificultades. So when it comes to us being clear as creative beings, we need to understand that if we're not clear in how we project the energy, we're going to generate easily conflicts and problems within the relationship. We're going to have karmic relationships. And this energy is not going to be able to achieve any purpose, dreams, or desires. We're just going to be able to be part of a karmatic relationship because we don't have a clear purpose. And what we're doing is that basically we're just uniting the creative energy. Instead of creating something good, we're creating something to harm the two individuals that they are within the relationship. And that's when we're going to have that there's going to be power struggles and difficulties because there is not an equilibrium between the spirituality and the physicality because we're not having sex within an spiritual act. Entonces, cuando nosotros tenemos el equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal, podemos hacer esta experiencia como un acto espiritual consciente. Compartir simplemente mi punto de vista como si todo es, o sea, ya sabemos que es cada persona la perspectiva, tenemos que entender que la sexualidad consciente necesita ser consciente de que hay un ser y por eso yo les digo que solo se logra cuando llegamos al cuarto nivel del corazón
porque empezamos a tomar conciencia y a trascender poco a poco y elevar quiénes somos. So we need to understand that if we're not in equilibrium of the spiritual and the physical, we're not gonna be able to have sex as a spiritual act. Then we need to understand that um, if we become sexuality as a conscious act, we need to be at first be conscious that we are a conscious beings. And that's the reason why, in order for us to be able to do that, we need to actually reach to the fourth level that connect us to the heart. Entonces yo empiezo a tomar conciencia de mi propio trascendiendo un poco y elevando la vibración del ego o voy llevando luz para poder ver y entender las cosas en un nivel más allá. Por eso es que nosotros decimos que la sexualidad consciente no tiene nada que ver con un curso de tantra, con leerse un libro de Kama Sutra o coger cursos de conciencia. Tiene que ver, nada tiene que ver con, con todos los tipos de cursos y talleres que nosotros podemos tomar. El ser consciente de la divinidad tiene que ver con la manera que yo puedo dar al otro en su esencia y no solo en su forma, en el cuerpo, en el color, en la piel, o en la pelvis. Um, Tiene que ver en una esencia sexual consciente y esto implica conectarse desde la esencia con el otro. Eso es bien importante, que nosotros lo entendamos que cuando nosotros nos conectamos, nosotros no solo estamos conectándonos con un pedazo de carne, estamos nos conectando con un ser energético, que va a haber una transferencia energética y que para que nosotros podamos sanar y podamos integrar y podamos expresar el amor, tenemos que valorar ese encuentro con el otro, tenemos que valorar ese encuentro energético. So that's the reason why it's important for us to understand that um, in order for me to take my light, I need to understand that there is a higher level of sexuality, that it has nothing to do with me taking a Kama Sutra book or doing a Tantra module. It has to do with me understanding that I am a higher consciousness, divine consciousness, and that I can actually see the divine consciousness in you. So that's one of the first things that we need to understand, that once you have a sexual encounter, you need to be able to see the other person as a higher conscious person too. En su esencia y en su forma vamos a ver a esa persona, no solo en el color de su piel, no en solo en cómo se luce su cuerpo, sino en la esencia propia de esa persona y cómo conecto con esa esencia cuando ni siquiera he podido conectar con la propia. Entonces, la sexualidad como un acto consciente requiere de un camino espiritual y por eso, para que las relaciones de pareja sean parejas, eh, tiene que necesariamente haber un camino de conciencia. Y ese camino de conciencia no es solo tomar estos cursos espirituales, sino poder entender que el camino de conciencia tiene que ver con yo darme cuenta. Entonces, a sexual conscious sexuality connects with an essence of the other. I am connecting my sexuality as a conscious act, and this require a spiritual path, because in order for us to be able to have this conscious act, I need to be able to walk a path of consciousness. And it's not just me having to take a bunch of classes and a bunch of modules. It's by being me, being able to do a work with me, because consciousness means being self-aware. Entonces, la conciencia es darse cuenta y eso no estar en automático, repitiendo patrones, esquemas del pasado, familiares, del mundo. Y entendiendo que todos conectamos a un nivel, a un proceso gradual,
La espiritualidad tiene que ver con la conciencia y la medida en que nosotros ganamos ese camino espiritual y que simplemente la conciencia de darnos cuenta de salir del automático, de los arquetipos aprendidos. Y eso se puede vivir en una sexualidad y también eso tiene que ser una sexualidad de un autoconsciente donde yo me reconozco. So more importantly than taking all these classes is being able to do a spiritual journey where I'm actually not repeating patterns. I'm actually not repeating my ancestral tree. So I'm actually connecting and being present. So in order for us to, we need to understand that this is a process that is gradual, and spirituality has to do with the consciousness that we start gaining as we walk the path. And it's not simply it's not simply that we're gonna become consciousness. It's to be able to walk away from being uh, um, automatically like that. That is in order for us to be able that we don't have to be in autopilot from archetypes that we have already learned is to leave sexuality and to allow sexuality as an act of consciousness where I recognize how sacred is my body and how much I love my body, how much I integrate my energies, and it's not simply to have sex with anybody. Sexuality is a tool, a super powerful tool of communication, and that we can interchange the energy of love to activate our chakras, to elevate our energy in a form of sharing our soul and heart. Entonces, nosotros tenemos que ver que la conciencia simplemente no es estar en automático repitiendo arquetipos, es vivir la sexualidad, es hacer un acto consciente donde nos reconocemos lo sagrado que es nuestro cuerpo, que lo reconocemos, que lo amamos, que integramos nuestras energías no solamente para tener sexo, sino porque el sexo es una energía poderosa para comunicarnos, para intercambiar el amor, para activar nuestras chakras y elevar la energía de una forma de compartir al alma y al corazón. Eh, de la luz, como ese es, el amor es como ser, como se hace con el ser que se ama. Y por lo menos yo no soy capaz de tener sexo con cualquiera pero mucha gente sí. Y la razón del por qué es porque cuando uno tiene conciencia de qué es lo que está integrando, de qué es lo que va a compartir mi alma y mi corazón, yo no puedo permitir que cualquiera se integre conmigo. Porque no solamente se va a integrar su luz, sino su sombra. Y obviamente, mientras que haya un propósito y una intención de crecimiento, la sexualidad es súper poderosa porque es como mutuamente se puede ayudar a avanzar. O sea, que usted puede ayudar a avanzar a otra persona a través de la sexualidad. Usted puede ayudar a que una persona se sane a través de la sexualidad. Entonces es bien importante que nosotros entendamos desde el nivel de la conciencia qué poderoso es el acto sexual. So, in order for us to elevate the sexual energy, we need to understand that we integrate soul and heart, a light and a love. And whenever we're sharing that with the person that we love, the more consciousness we are, the more love I'm going to have for me because this is what I'm integrating. And when I'm integrating my soul and heart, we need to understand how important it is for us to know that we cannot have this act with anybody because we're not just integrating the light, we're also integrating the shadows. And obviously, there has to be a purpose and intention of growing and changing. Sexuality is very powerful because it's mutually going to help the individuals to continue to walk the path in a ritual that we can actually if we do it as a ritual that we can actually put an intention of integrating light and love and going to share really with the other how like how much they can grow, how much they can transcend, how much they can evolve, and how good they're gonna feel with themselves. So listen to this.
Once you understand that you are in a conscious sexual relationship, if you put the intention, you can actually help this individual to impulse their evolution. You can help this individual to heal, to grow, to evolve. That's how powerful a sexual encounter is. So once you have a sexual encounter, if you put the intention, you basically helping that person advance. You helping that person heal. You helping that person um, move away from stagnation. That's the reason why it's important to have conscious sexual encounters. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el primer acto es conmigo mismo para poder integrar todo lo que mi alma y mi corazón necesita, sabiendo que si yo convierto la sexualidad en un ritual donde yo le ponga toda mi intención y luz, yo puedo impulsar el crecimiento del otro, trascender evoluciones, puedo sanar a la otra persona. Por eso es que la sexualidad en conciencia nos permite transformar los sentimientos que nos unen a integrar al otro, ayudándoles a sanar cosas que nosotros tengamos de la infancia, vacíos, situaciones que se quedaron sin resolver, existencias de lo que hayamos vivido, incluso como pareja en otras vidas o lo que hayamos vivido en esta vida. Otros seres es como reconocer todo un potencial creativo de regeneración, de renovación que hay, sobre todo si se vive como un virtual en conciencia con el otro, pero obviamente para poder que la sexualidad eh, sea un compartir, reconociendo también que la conciencia tiene que ver cómo nosotros podamos vivir. So when it comes to the sexual act, if we make it as a ritual to impulse the evolution and the growing of the other person, we need to understand that sexuality is going to allow us not only to do that, but to transform feelings, and is going to unite us to integrate the other to heal. Is also going to allow us to heal our early childhood experiences, any emptiness, situations that they were actually unresolved. And we can actually, if we have conscious sex, depending on the intention, we can actually go back to past lives. We can actually connect with other dimensions within the sexual act. So that's the reason why it's important to recognize how the creative sexual energy can regenerate, renovate, and is going to actually bring life to the other person. Entonces, como virtual en conciencia con el otro, pero obviamente para poder que la sexualidad siga en conciencia, se debe compartir. eh, un segundito. Se puede compartir con un ser conscientemente o inconscientemente, solo entendiendo que se necesita compartir el mismo propósito. La conciencia mutuamente, esa sexualidad, la energía sexual cuando se vive en amor, y la conciencia es creativa, la intuición es mayor, la inspiración es mayor, el impulso de vitalidad es mayor, se enamora más de de la percepción de la vida. Entonces, cuando ustedes reconocen que hay muchas culturas, sobre todo en la India, que hablan sobre el Tantra, es porque la energía sexual nos permite crecer, evolucionar espiritualmente. So this is very important for us to understand that when we actually sharing consciously is going to allow us to mutually integrate the sexual energy, and is going to allow us to live in love. When we have sexual conscious sexual energy, we're going to become more creative. We're going to have more intuition. It's going to give us more inspiration. It's going to impulse us to have more vitality. It's going to allow us to have different perceptions of life. And that's the reason why it's a lot of cultures recognize sexual energy, like India, because it knows that the sexual energy is what allows us to grow, evolve spiritually.
Entonces, la sexualidad se considera como un camino hacia la iluminación, pero no es tener sexo lo que nos ilumina, sino la conciencia de lo que representa el cuerpo al compartir la energía creativa. So, sexual energy allows us to grow and evolve, and it is actually considered a path of illumination, but it's not sex what it illuminates us, it's the conscious act that it allows us to share our sexual energy. So the most important thing for us to understand is that when we share the sexual energy, we're sharing the same divine energy that allows everything to grow and evolve. La sexualidad individual entonces es el reflejo de la manifestación de la energía creativa, del deseo propio, del nivel del amor propio, el sentido de merecimiento, de la capacidad que cada uno tiene para nutrirse, experimentar su conciencia a través de experiencias y obviamente el nivel de que cada uno tenga la energía propia, lo que vamos a reflejar luego en el compartir. eh, que no haya madurado en sí mismo va a ser elevado a través de la sexualidad en el corazón. Obviamente, como se desea vivir una sexualidad inconsciente, eh, aunque usted se sepa todas las posturas de Kama Sutra, si no hay una sexualidad consciente, si uno, no hay un amor de nuestro merecimiento de esa energía, de cómo se usa esa energía para nutrirnos, entonces básicamente es como que en vez de esa energía utilizarse para crear, se va a utilizar para destruir. So individual sexuality is going to be a reflection of the manifestation of the creative own desire. It's going to show the level of self-love and how much self-worth and the capacity that we have to self-nurture our own consciousness through experiences, obviously in a level that anybody has their own energy, and is going to be reflected in the sharing and the maturity of the level that the sexual partnership is going to have. And when the sexuality is going to be elevated to the heart, is going to allow for the couple to enjoy life into a higher consciousness. But when the sexuality is in consciousness, even if you do all the Kama Sutra postures, is not going to, this energy is not going to be used to create, but it's going to actually be used to self-destroy. Entonces, el amor de nuestro merecimiento, de esta energía nos nutre. Y por eso es que cuando nosotros vamos a la chakra sexual, el primer ejercicio que uno tiene que hacer es activar su energía Kundalini. And that's the reason why it's so important that whenever we start working on the sexual chakra, we start by actually activating the Kundalini energy. Because whenever we're going to do a sexual encounter, this is going to, and we elevate it to the heart, is going to allow for the person to have an intimate relationship with the body. Is going to allow for the person to have pleasure in different parts of the body that is going to allow the activation of chakras that they might have blockages. Por eso es que es tan importante que cuando nosotros comencemos a hacer este trabajo, nosotros comencemos por activar la energía Kundalini, porque cuando nosotros tenemos este encuentro sexual, esto es lo que nosotros vamos a llevar conscientemente al encuentro con el otro y nos va a poder permitir tener más intimidad, nos va a permitir crear una relación con el cuerpo, con zonas de placer, con zonas erógenas, para activar este mover. Por eso es tan importante que nosotros podamos alimentar la conciencia a través de la sexualidad. That's the reason why it's so important for us to feed consciousness through the movement of sexuality. Obviamente, compartirlo en conciencia con otro y de la manera cuando se unen dos individuos
tiene que ver con la madurez del chakra y a través de la conexión sexual es que se establece y se maneja este deseo. Obviamente, entre más cada uno sepa cómo ha madurado y cómo ha elevado su sexualidad, mucho más va a ser elevada la formación de la transformación de lo superficial y se va a transformar lo que es temporal. So it is very important for us to continue to feed consciousness to the movement of sexuality. Obviously, consciousness, when we have sexual consciousness, is going to implicate how mature is our sexual chakra and is going to be reflected in the manage of the desire and how each individual has actually matured and elevated their sexuality. And the more elevated, the more transformation between heaven and earth is, and the more it's gonna turn away from the transition from superficial through actually transformative consciousness elevation. Entonces, ya nosotros sabemos que cuando las mujeres, bueno, ¿y por qué esto es importante? Porque a medida que va pasando el tiempo, los cuerpos cambian. Las mujeres tienen hijos, las mujeres suben de peso, las mujeres bajan de peso, los senos se pueden caer, entonces los hombres se pueden volver barrigones, se les puede caer el pelo, pero cuando uno encuentra que la sexualidad es sagrada, ya no está manejada por los deseos del ego ni por la forma física, ya es más un encuentro en el reconocimiento del ser de la otra persona. So the most important thing for us to elevate our sexuality is know that through time, women are going to lose their figure, they're going to get weight, they have children, and men, they're going to get a stomach, they're going to lose hair. So whenever we elevate our sexuality, it's not longer managed by ego, we can recognize the importance of the sexual encounter with the other, understanding but that this sexual encounter, we're creating life, we're creating healing, we're creating a purpose, we're creating a path. And once you recognize that the other person is sacred, then you can actually elevate the form and you not longer conform with the form and what the ego wants. And there is a recognition of the individual in a higher level. Entonces, cuando uno va más allá de la forma y de lo que se conecta, ya no está esa superficialidad, ya hay un reconocimiento del individuo, ya es más elevado, de una manera donde se integra la energía del corazón en el compartir del amor y la sexualidad en plenitud. So, this is so beautiful because it actually allows us to recognize the individuals from a more elevated place where we can actually integrate the line of the heart, the energy of the heart, so we can share love, and the sexuality is going to connect with plenty stages of light. Otherwise, we're going to have a lot of sexual conflicts, and this is going to be an internal reflection of what we have internally. Entonces, cuando la sexualidad no está en plenitud, si hay conflictos sexuales, esto solo será un reflejo interno que obviamente también tiene un propósito. A veces nos juntamos en pareja para tener conflictos de pareja económicos, hijos que tienen que ver con un conflicto interno, problemas de dinero, que tengo un manejo del poder, tengo problemas sexuales, un manejo de mi propia energía sexual y creativa. Y si tengo problemas con los hijos, tengo un problema conmigo mismo, con mis propias creaciones. So sometimes when we cannot elevate our sexual energy, this is only going to show us the conflicts that we have internally. Like if we have problems with our children, it's a conflict that I have internally. If I have problems with money, it's related with power. If it's problems with my my creations, I haven't been able to be at peace with what I create. So in order for us to be able to
whenever a person has a sexual encounter that is not conscious, is also to be able to reflect the internal state that we're in, the internal state that we need to heal. And that actually has a purpose too. But remember, it's going to be a temporary purpose. Entonces estoy siendo capaz de comunicarme conmigo mismo, tengo problemas de fidelidad. ¿Será que tengo un conflicto con el otro de la parte sexual? Tengo un conflicto interno para recordar cuáles son las funciones de la sexualidad consciente. Entonces, las energías que se están generando en equilibrio y vitalidad se permiten nutrirse mutuamente a través del amor y la conciencia. Entonces, si el solo hecho de hacer la órbita microscópica activa la energía Kundalini y hacer todo este trabajo, entre comillas, con uno mismo, puede hacer la pareja algo supremamente poderoso y sanador. So, understanding that whenever we have a sexual encounter, is going to allow us to understand the functions of the conscious sexuality, which is going to bring us equilibrium, vitality, allowing us to nurture in love, and is actually going, and if as simple as doing a tantric meditation is powerful, imagine how powerful it is when you have a conscious sexual encounter with the other, because it's not just going to allow you to experience pleasure, but it's actually it's extremely power because it has an extremely power healing effects, and it's actually going to be bring power to the people that is sharing the encounter. Entonces, cuando las energías se integran, se multiplican, se exponencian y también pueden ser altamente destructivos si no hay conciencia. Understanding that when the energies integrate, they can multiply, exponentiate, and they can be highly destructive if there is not a conscience. And that's the reason why it is important for us to understand that this is highly constructive to have conscious sexual relationships, and that there is a mutual desire and there is a mutual purpose, because this is going to allow for the couple to create consciousness. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando las energías se integran y se multiplican, se exponencian y pueden ser altamente destructivas, sino que también altamente constructivas y sanadores si hay conciencia. Ser consciente no es solamente que la conciencia esté ahí, es una ley que tiene que conectar con el mantener el equilibrio emocional y mental a través de las caricias, de la expresión de la ternura, del afecto que produce um, el, el, el deseo sexual, la práctica sexual que activa, que lleva a mantener el bienestar físico, emocional, mental de las personas, mantiene la pareja más armónica, entendiendo que una práctica sexual no está en el sexo compenetrado, sino que también tiene que ir más allá con lo que ya hablamos. So understanding that whenever you have conscious sex, is going to allow for the couple to have equilibrium and emotional, healthy mental state through caresments, to the expression of tenderness, when you show affection, when you can have external like hugging, kissing. This is actually also to maintain a healthy physical, emotional, and mental stage, and is going to allow for the partnership to be more harmonious, understanding that the active sexual encounters is going to be more than actually having genitality. It also has to do with you spending time, making breakfast, cuddling, and doing all these acts that is actually part of sexuality too. So it's not just that you have to have um, an intercourse for you to do that, but the constant expressions of physical love is going to be part of all of that. Like making a breakfast, like a look. Um, all of this is going to align
and stimulate the consciousness, and is going to allow for the developing of sexual activities by an interenergetic exchange as an act of love. Entonces, cuando usted comparte todas estas caricias, todos estos momentos, todas estas miradas, usted va a ver que el cuerpo se alinea, la conciencia se alinea, se crea un estímulo que desarrolla el intercambio energético sexual como un acto consciente de amor que estimula el desarrollo de los sentimientos, generando un mayor acercamiento en la integración de la pareja y les ayuda a mantener la estabilidad en el tiempo. Por eso es que es importante también que las parejas de la sexualidad consciente se ayuden a nutrirse mutuamente a través de la energía sexual creativa, a través de la integración, de la unión, de la permanencia, para echar raíces juntos en todo lo que haga cada uno. And that's the reason why, in order to maintain stability through time, it is important for the partners, the romantic partners, to have a sexual conscious encounters that is going to allow to nurture mutually the sexual creative energy, to focus this energy to create more union and more permanency, to create common roots in order for each of the individuals by having the same purpose and the same desires. Entonces, eh, si usted utiliza esta energía, usted también la puede utilizar para crear un viaje, para comprar una casa. Eh, Usted puede crear, y si no, usted también puede, para el nivel de pareja, para que haya más armonía, para que haya más comunicación. So remember, whenever you start growing roots within these sexual encounters, you can use it in a higher level to actually create more harmony within the couple, to have more communication. Por eso es que es tan importante que cuando hay un propósito creativo, que la sexualidad no sea solamente para crear viajes y hijos, sino para crear admiración y reconocimiento y sanación dentro de la relación. So it's very important for us to understand that the creative purpose is not just to have sex or create children or create material stuff. It's also to be able to create love and harmony, admiration, recognition, and healing. And because it's an expression of love that is gonna come from words. And the most important thing about all of this is that whenever you have desire, is because you have worth. And the worth is related to how much you actually wanted to be within this relationship. Entonces, dejar cualquier cosa, entonces cuando se trata de las relaciones íntimas, y nosotros podemos crear también armonía, admiración, reconocimiento de lo que se puede expresar en el amor, en la sexualidad, desde la valoración en el amor al otro, que se convierte en un acto que se comparte, que hay un encuentro profundo desde el ser, que permite expresar el afecto, la ternura, los sentimientos, que se fortalece la relación, generando un acercamiento, una integración. Obviamente no es la única expresión del amor. Hay maneras a través de la sexualidad que se puede compartir, y se puede compartir la energía masculina y femenina, permitiendo compartir las necesidades complementarias de la creación, equilibrando las prioridades y activando la fuerza creadora, porque cuando un ser se ama de una manera muy contundente, se pueden integrar las energías. So when it comes to creating harmony and love and admiration, we need to understand that in order for us to express affection and tenderness, this is actually going to strengthen the relationship, is going to allow to have integration of a unique form of love that is going to be expressed in a lot of ways, sexually,
And this is going to allow for the masculine energy and the feminine energy to allow any complementary needs that they have to create, bringing this into equilibrium by giving the priorities, activating the creative strength that is going to allow for these energies to integrate in a superior way, and is going to allow for the gifts and the for any spiritual gifts and psychic abilities through the corporal sexual act itself. So what does this mean? As we continue to have our sexual integration, the feminine energy and the masculine energy is going to continue to integrate. And as they integrate, is going to allow for a higher activation of not only spiritual gifts, but also of psychic abilities. So that's the reason why the sexual energy is so important within the romantic partnership. Yo sé que no les avisé de esta clase. Como les avisé, hemos estado un poquito enfermos. Eh, Busqué este momento para dejarles esta perla de conocimiento. Vamos a dejar la clase hasta aquí. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, por favor hágalo en el chat. La próxima semana nos vamos a ver de nuevo. Esta clase se está poniendo buenísima. Acuérdense lo importante y sagrado que es la energía sexual. Acuérdense que importante es la energía del corazón. Los quiero mucho y los veo la otra semana. So having this said, just know how important sexual relationship is within the romantic partnerships. Just know that your sexual energy is sacred, and anytime there is a sexual encounter, we're creating something either to harmonize or to destroy it. Keep that in mind. I know I did not say anything about this class, but as you guys know, we've been under the weather. It's actually the holidays, but I wanted to leave this pair of wisdom as we continue to grow in the heart chakra. If you have any comments or questions, don't hesitate to reach me or leave it in the chat. And I hope to see you guys next week. Have a great day.